expectativas. Entonces, cuando hablamos de santidad, ellos argumentan que somos poco realistas, que nadie vive tan puramente, que es necio pensar que uno no debería hacer esas cosas. Cosas como vivir con tu novia, tu novio, todos hacen esas cosas. Y lo que intentan hacer es derribar el nivel del superego o rebajar sus ideales para acercarse a la realidad de su propia naturaleza. Pero si intentamos bajar el superego del hombre hacia el nivel del ego, entonces realmente no estamos siguiendo el patrón bíblico. Porque el Evangelio de Jesús siempre está levantando y elevando al ser humano hacia una vida de pureza, rectitud y santidad. Dios nos ha capacitado, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Conformarnos a la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu y me seréis testigos. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Tenemos el poder. Podemos alcanzar el ideal. Podemos caminar en santidad y pureza como Dios nos ha requerido que caminemos. Y Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos eleva a un nivel superior de vida más cerca del ideal. Así que el Evangelio eleva al ser humano al nivel que Dios tiene para que él viva. Dios no nos llamó a ser impuros, nos llamó a la santidad y nos ha dado su Espíritu Santo. Pablo dice, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. En el primer capítulo, Pablo dice que ellos tenían ese amor, ellos tenían tal amor. Y sí, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De manera que su amor era conocido. Era una marca de la iglesia de Tesalónica. Se había corrido la voz. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, aumenten. A pesar de que ustedes tienen una gran reputación de tener amor, los animo a que continúen creciendo en ese amor. Jesús dijo en San Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, la marca del verdadero cuerpo de Cristo es la del gran amor de unos por otros. De manera que el amor en el cuerpo de Cristo, primeramente, es una señal al mundo que realmente somos discípulos de Jesús. Pero también se vuelve una señal personal para cada uno de nosotros que hemos pasado de muerte a vida por el amor que tenemos por los hermanos. Ahora, como escribió Juan, amados, no amemos solo de palabras, sino de hecho y verdad. No es solo decir, te amo, mi hermano. De hecho, hay gente que me ha dicho esa frase muchas veces, pero ¿verdaderamente lo sienten? No lo sé, pero no es lo que yo digo, es lo que hago, lo que Dios está observando. En Primera de Juan leemos
bastante sobre el amor de Dios. La gente dice muchas veces cosas, pero lo que ellos dicen no necesariamente es la verdad, a menos que su vida corrobore lo que está diciendo. No amemos en palabras, dice Juan, sino en hechos y en verdad. El Señor nos enseña a amarnos unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. ¡Wow! Esto significa vivir una vida tranquila. Hay gente que para ellos todas las cosas son una crisis. No sé si han conocido gente así. Y viven de una crisis a la otra. Pero Pablo dice, procuren vivir una vida tranquila. Y eso realmente se logra viviendo una vida simple. Necesitamos aprender a vivir una vida simple, una vida tranquila. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos, con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ocúpense de trabajar con vuestras manos, dice, ¿no? Como les hemos ordenado. Evidentemente había problemas en la iglesia de Tesalónica, de algunos hermanos vagonetas que sacaban ventaja de la cuestión del amor. Pasa. Esos hermanos decían, se supone que debemos amarnos unos a otros. Entonces, ámenme, hermanos, paguen mi renta, tráiganme comida. Sí, jaja, no. Me ha pasado que me han golpeado, me han tocado aquí la puerta para venir gente que ni siquiera conozco a pedir ayuda, que le pague la ayuda, a pagar la renta y qué sé yo, y ni siquiera los conozco. Y cuando les digo, bueno, la iglesia no tiene ese ministerio de pagar la renta a gente que no conocemos. Pero ¿dónde está el amor de Dios? Somos todos uno en Cristo y que qué sé yo. Esta gente realmente no querían trabajar, solo querían disfrutar todo el tiempo y ser mantenidos por la iglesia, por lo que dice Pablo. Es más, Pablo en su segunda carta habla acerca de estas personas un poco más directamente y les dice, el que no trabaja que no coma. Que cada uno trabaje con sus propias manos para poder proveer lo que sea honesto a la vista del Señor. Así que Pablo nos alienta a ser diligentes en nuestros negocios, a trabajar con nuestras propias manos. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¡Wow! No se lo manda a decir. Pablo les aconseja que sean trabajadores, dedicados y productivos, que den honor al nombre de Cristo. Que los de afuera nos vean y no tengan nada malo que hablar de nosotros. Los cristianos tienen que ser trabajadores, dedicados y productivos. El no trabajar es un testimonio negativo ante los de afuera. Y Pablo dio un muy buen ejemplo como trabajador, siendo apóstol de Cristo. Su trabajo era hacer carpas, tiendas donde vivían la gente. No para ir de picnic, sino en ese tiempo la gente vivía. Pero qué enseñanza tan directa tiene, ¿no? Y pensar que se lo estaba diciendo a la iglesia hace 2000 años atrás. ¿Cómo necesitamos repetir estas cosas? Me da mucha tristeza cuando escucho mensajes de pastores en grandes iglesias
Y nunca hablan de estas cosas que debemos hacer los cristianos. Todo maravilloso, aleluya, amén, amén, y todos salen felices y contentos. Pero estas son las cosas que nos hacen crecer como cristianos, nos hacen madurar. Esta es la verdad. Leer las cartas de Pablo y estudiarlas es algo maravilloso porque tiene tanta enseñanza para el cristiano. Y no se la agarren conmigo por las cosas que dije. El problema es con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque de verdad sí, hablan mucho de lo que tú esperas de nosotros. ¿Cuál es nuestra función como cristianos? Es ser santos verdaderamente. No vivir como vive el mundo, sino ser obedientes a tu palabra. Padre, ayúdanos porque necesitamos tu ayuda en este tiempo que para el mundo todo está bien. Pero nosotros sabemos que no está bien, porque tu palabra nos enseña. Que no nos acostumbremos, Señor, a estas cosas. Si hay alguien aquí, Padre, que está viviendo en pecado, que está en fornicación, Señor, que te lo entreguen a ti. Te pido por aquellas parejitas, Señor, que se han casado y al nacer los hijos